marcha. Bueno, y nos vamos directamente a China. Vamos a hablar con Sigor Aldama, que es corresponsal en Extremo Oriente con base en Shanghái. Y que bueno, que lo tenemos ahora al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Sigor. Buenos días. ¿Qué horas en China? Yo os voy a dar las buenas tardes porque son ya las 6:34 de la tarde. Claro, ya decía yo digo, días no puede ser. Yo te los buenos días. Mira, estamos realizando la llamada por WhatsApp, pero claro, es un poco complicado también realizarlo porque allí lo tenemos vetado, ¿no? En China. Eso es una de esas muchas redes sociales extranjeras que están vetadas, desafortunadamente, porque lógicamente pues aquí muchos extranjeros se comunican con sus familias, con sus amigos, con la radio incluso, a través de WhatsApp, pero pues sí, vivimos aquí en una pequeña isla del ciberespacio que es China. Ha ido construyendo una propia, yo lo llamo una intranet china, porque tiene su propio ecosistema con sus aplicaciones que son más o menos copias de las occidentales, algunas de ellas incluso mejorando al original, como es el caso de WhatsApp. Nosotros utilizamos WeChat, que tiene muchas más funciones, y lo que ha conseguido China, pues bueno, es vetar todas esas opciones occidentales para permitir que las suyas sean cada vez más grandes y así controlar también todo el flujo de información que fluye a través de las redes sociales. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está la situación ahora mismo en líneas generales en China? Bueno, pues ahora el país se está lamiendo las heridas que ha dejado el coronavirus, yo creo que como todos, pero afortunadamente todos los contagios están controlados. Tenemos un pequeño goteo de contagios cada día, sobre todo en Pekín y en los alrededores, y estamos viendo cómo las autoridades chinas sacan la artillería pesada en cuanto aparece un puñado de casos, porque hemos visto, por ejemplo, como en un condado cercano a Pekín se han detectado 13 casos relacionados con el rebrote que hubo hace unos días en uno de los mercados de abastos de la capital, y han decidido confinar a toda la población. Estamos hablando de 400.000 personas que vuelven a estar encerradas en sus casas como sucedió en febrero. Entonces, bueno, pues esta es la tónica, yo creo, que vamos a vivir en todo el mundo hasta que no demos con una vacuna que va a ser precisamente lo que nos permita dejar este tipo de paso adelante y paso atrás, ¿no? Esa escalada y desescalada de medidas, porque de lo contrario, pues lógicamente vamos a tener este tipo de rebrotes y solo una vacuna parece que es lo que puede permitir que volvamos a la normalidad que conocíamos antes, ¿no? A la vieja normalidad y no a esta nueva normalidad que es una normalidad, pues bueno, llena de sobresaltos, de rebrotes, de pasos adelante, pasos atrás, ¿no? Y eso es algo pues muy preocupante, sobre todo para el sector económico. Vosotros ahí en Canarias lo sabéis bien porque hay una gran dependencia del turismo y eso hace que bueno, pues la economía sea todavía más volátil y sufra más, ¿no? Cuando hay este tipo de confinamientos, este tipo de restricciones que están haciendo casi imposible viajar, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, teníamos previsto volver a España el día 28 de mayo, nos han ido cancelando los vuelos y ahora mismo pues no sabemos si vamos a poder regresar incluso este año, ¿no? Para nosotros es simplemente pues un incordio, pero entiendo que desde el punto de vista económico pues hay gente que lo está pasando muy mal. Por supuesto. Hablando de esos rebrotes, ¿cómo es China con las medidas de prevención? ¿Son muy exigentes y por qué se han dado? Claro, China está siendo quizá el extremo opuesto a lo que se está viendo en Europa, donde yo creo que se ha abierto la mano. No soy epidemiólogo, por lo tanto yo no voy a hacer valoraciones, pero comparado con China pues se está abriendo la mano bastante rápido, ¿no? Quiero decir que aquí, por ejemplo, los medios de comunicación han criticado bastante que España pues vaya a acoger turistas británicos sin que pasen por una cuarentena, cuando en el Reino Unido todavía está muriendo gente por coronavirus, ¿no? Aquí todavía tenemos una cuarentena estricta para todo el que viene desde el exterior y las fronteras están cerradas para todos los extranjeros, o sea que solo pueden volver los chinos que estaban fuera de su país, solo ellos pueden regresar y tienen que pasar
por una estricta cuarentena de 14 días. En algunos casos esas cuarentenas pueden ser incluso más largas porque se está descubriendo que hay gente que incluso después de haber pasado 14 días encerrada y sin haber tenido ningún síntoma o incluso dando negativo en los test que se hacen, pues finalmente ha desarrollado la enfermedad, con lo cual ese tipo de informaciones que circulan bastante a menudo son las que hacen que las autoridades estén bastante preocupadas y, lógicamente, en cuanto hay un brote, por muy pequeño que sea, como ha sucedido en Pekín, pues se toman esas medidas bastante drásticas de confinar a la población, de cerrar las ciudades, de detener el transporte público interurbano y bueno, pues eso de momento está dando bastante buen resultado, pero como he dicho antes, pues va a tener unas consecuencias económicas importantes. Por supuesto, pero bueno, todavía, aún así, también sigue habiendo rebrotes. ¿Qué pasará en Europa si en China están llevando esas medidas tan estrictas y aún así tienen rebrotes? ¿Por qué se da en China, por qué se han dado estos casos de contagios? Bueno, eso es algo que no sabemos, ¿no? Porque el problema del rebrote de Pekín precisamente fue que no se conoce el origen de ese rebrote, no se sabe quién es el paciente cero. De hecho, no sabemos ni siquiera quién es el paciente cero de toda esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud acaba de anunciar que la semana que viene enviará un panel de expertos aquí a China para tratar de buscar el origen de este coronavirus, ¿no? Que eso es importante para determinar, pues cómo se dio ese salto del murciélago, que parece que es el animal que lo tenía, ¿no? Al ser humano a través de un intermediario. Todo apunta que es así, pero no se sabe en qué condiciones, y esto es muy importante para poder estudiarlo, para poder prevenir que esto vuelva a suceder, porque hay que recordar que hay cientos de coronavirus solo en los murciélagos, y que esto pues es un problema que puede volver a suceder con otro coronavirus. Entonces, eso, el no saber por qué se dan estos casos, de dónde llegan, es uno de los grandes problemas. En China, por ejemplo, hubo un tiempo, hace unas semanas, en el que la mayor parte de los casos eran importados. Esto quiere decir que era gente que venía de fuera y que venía contagiada, la mayor parte de los casos sin saberlo, y entonces eso era más fácil, trazar de dónde procedían, ¿no? Esos casos se veían o saltaban cuando se ponían en cuarentena, cuando se hacían los test que se están realizando. Y el problema, pues ahora en el tema de Pekín, es precisamente que no se sabe quién es el paciente cero. Así que no sabemos realmente por qué se dan estos rebrotes, y de ahí que Pekín y que China en general haya decidido hacer test masivos a toda la población en un intento por controlarlo y por descubrir de dónde viene. ¿Cómo es la situación ahora mismo de Pekín? Bueno, la situación de Pekín ahora es de una tensa calma, porque la mayor parte de la gente no puede moverse. Quiero decir que para salir de la capital la gente necesita hacerse un test, un PCR que dé negativo, y por lo tanto la mayor parte de los transportes fuera hacia la capital y desde la capital hacia afuera están ahora mismo cerrados, ¿no? Entonces es una especie de confinamiento blando, si queremos decirlo de alguna forma, porque la gente pues ha regresado al teletrabajo. Hay en torno a 30 complejos residenciales que se encuentran completamente confinados, y de momento la gente, yo creo que está bastante preocupada, y por eso pues se ha detenido mucho la actividad comercial, ¿no? O sea, los centros comerciales están vacíos, los bares, los restaurantes apenas tienen clientes, y entonces esa es más o menos la situación en la que se encuentra. Son muy estrictos en el día a día, realizan test. ¿Cómo es el día a día en China? ¿Cómo se está llevando esas medidas de prevención? Bueno, ahora mismo nuestro día a día es un día a día bastante normal. Quiero decir que aquí yo estoy en Shanghái ahora, las medidas son ya muy relajadas, y quizá demasiado, porque por ejemplo
llevar mascarilla ya no es obligatorio por la calle, solo es obligatorio en el transporte público y en los lugares cerrados. Es cierto que en la mayor parte de los lugares todavía se toma la temperatura a quienes entran, puede ser pues cualquier edificio público, el propio metro. Se han establecido también muchas cámaras térmicas con el mismo fin, con el de tomar la temperatura de la gente, pero por lo demás, pues estamos haciendo vida normal. Quiero decir que yo siempre digo que la nueva normalidad es como la vieja normalidad, pero con mascarilla, ¿no? Al fin y al cabo tenemos muchas inercias para volver a hacer lo mismo que hacíamos. La distancia social pues ya no se mantiene, aunque es cierto que cuando hay espacio, pues la gente sí que trata de espaciarse lo máximo posible, ¿no? Por ejemplo, en el metro o en el autobús, pero eso se está perdiendo. Y hace unos días estuve en Sanya, que es una isla del sur de China, conocida a veces como el Benidorm de China, porque es uno de los pocos lugares tropicales playeros que intentan competir con los paraísos que conocemos nosotros en Tailandia o en Filipinas. Y la verdad es que, salvo por el hecho de que no hay apenas turistas extranjeros porque no pueden entrar en el país, y de que hay menos turistas porque la gente está preocupada y lo demás, pues todo está más o menos igual. Quiere decir que en un principio se anunció, por ejemplo, que las playas o algunas playas se iban a compartimentar, iban a hacer como parcelas en la playa para que la gente pues mantuviese la distancia de seguridad, que se iba a obligar a llevar mascarilla. Todo eso al final no ha sucedido, la gente se mueve tranquilamente de forma libre y yo creo que pues la normalidad es casi total. Claro, bueno, como está pasando en muchos sitios también. Hemos visto, en California sí que hemos tenido, una oleada también de coronavirus. Volviendo al tema, a uno de los temas también que han preocupado esta mañana, esa noticia que salía, científicos chinos alertaron de una nueva cepa de gripe porcina que podría transmitirse a humanos. No sé hasta qué punto tienes conocimiento de esto o qué se está hablando allí. Ya que estás más cerca de todo, no sé cuál es la opinión pública sobre este tema. Sí, he estado leyendo el estudio que se ha publicado, ¿no? Que es un estudio que han hecho científicos chinos. Es verdad, pues parece que existe ese virus que es un virus de la gripe, pero que es un virus de la gripe que está en los cerdos y que parece que tiene más posibilidades que otros muchos virus que existen de la misma categoría, de la misma familia, de saltar a los seres humanos. Esto no quiere decir que vaya a ser el próximo coronavirus, no quiere decir que vaya a provocar una pandemia, solo los científicos están alertando de que hay posibilidad de que esto suceda. ¿Por qué? Pues porque han detectado que este virus en concreto está saltando más a los ganaderos de cerdos. Esto es porque han descubierto que tienen mayores cantidades o mayores concentraciones del virus en sangre. Con lo cual, lo que quiere decir es que el virus se puede transmitir de cerdos a humanos, aunque a los seres humanos no nos afecta de momento. Todo esto puede cambiar porque, lógicamente, los virus mutan, los virus se van adaptando a las personas a las que infectan, y por eso los científicos están alertando de que existe el peligro y de que hay que prestar atención a este virus en concreto. Como he dicho antes, hay cientos de coronavirus y la mayor parte de ellos pues no nos hacen absolutamente nada, pero es verdad que hay que mantener ese control sobre los virus conocidos precisamente para evitar que esto se vuelva a provocar, se vuelva a suceder. Algunas voces han achacado el contagio, que claro, evidentemente esto todavía no se sabe, pero algunas voces que oímos han achacado el contagio a algunas costumbres alimenticias de algunas zonas de China, como por ejemplo también el festival que también ha sido tan popular, por parecernos tan macabro, de Yulin. Un año más se celebró también ese macabro festival de carne de perro. ¿Cómo se vive todo esto? ¿Cómo se vive dentro de la sociedad china? ¿Hay rechazo hacia este tipo de costumbres? ¿Cómo está ocurriendo todo esto ahora mismo con la situación en la que nos encontramos? Sí, yo creo que es un tema muy polémico tanto dentro como fuera de China. Quiero decir que
Al fin y al cabo, nosotros podemos decir que los chinos comen perro, lo mismo que podemos decir que los españoles comen burro. Claro. Esto quiere decir que hay algunos que sí lo hacen, pero es una minoría muy, muy pequeña, ¿no? No obstante, claro, en un país como China, que tiene 1.400 millones de habitantes, pues una minoría, por muy pequeña que sea, pues en números absolutos siguen siendo muchos. Entonces hay diferentes ONGs que estiman pues que se sacrifican unos 10 millones de perros al año en China para consumo humano. ¿Qué sucede? Que en teoría, a partir de este mismo año, según la nueva normativa del Ministerio de Agricultura, pues el perro no es una de las especies que están aprobadas para consumo humano, que eso es lo que ha hecho precisamente el Ministerio este año para evitar que se consuman especies exóticas. Esto quiere decir que en vez de hacer una lista con todas las especies animales que no se pueden comer, lo que ha hecho ha sido publicar una lista con las 33 especies de ganado y de aves de corral que sí se pueden comer. Y entonces el perro no es una de esas listas. Con lo cual, teóricamente, el consumo de carne de perro debería estar prohibido ahora mismo. Lo que pasa es que no sabemos por qué razón el Festival de Yulin se ha celebrado este año y no sabemos si va a ser la última edición o no. Pero es verdad que las condiciones higiénicas de los mercados, las condiciones higiénicas en las que se sacrifican los animales y también el hecho de que muchos no pasen por ningún tipo de control sanitario es un verdadero problema. Y ese es un problema que la propia China reconoce y que está intentando arreglar de alguna forma. Pero las leyes van por un lado y las costumbres van por otro, y a veces es difícil que ambas coincidan. Claro, tenemos aquí los toros también, que también tenemos costumbres muy macabras. Entonces, pues cada uno tiene que intentar solucionar esas costumbres que hacen daño al resto de seres. Bueno, pues viendo todo lo que está pasando, lo que se ha vivido en China, viviéndolo ahí en primera persona, ¿qué medidas crees que tendría que tomar España ahora mismo en la situación en la que nos encontramos? Porque siempre es un espejo, ¿no?, que hemos ido viendo que lo que le va pasando nos va pasando a nosotros también. Bueno, es una pregunta que no sé si soy yo la persona más adecuada para responderla, porque yo creo que esto es algo que los expertos tendrían que hacer, ¿no? Desafortunadamente yo creo que España y Europa en general lo ha hecho bastante mal. Y yo creo que nos tenemos que remitir a los datos, ¿no? Al fin y al cabo tenemos en España casi 28.000 o 29.000 muertos. Hay que tener en cuenta que no hace tanto tiempo, que en febrero creo que era, Fernando Simón decía que apenas habría un par de casos, ¿no?, diagnosticados. Entonces yo entiendo que es muy difícil tomar decisiones, es muy difícil saber qué es lo que va a suceder, pero me parece que en Europa posiblemente ha primado el interés económico por encima del interés sanitario o el interés de la propia población, ¿no? Y yo entiendo que también hay que buscar un equilibrio, porque pues una crisis económica también tiene unas consecuencias que pueden ser muy graves para la salud de la gente, ¿no? Al fin y al cabo, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que nosotros, los corresponsales españoles que vivimos en China, empezamos a dar la voz de alerta en enero, y muchos pues nos acusaban de sensacionalistas, de tratar de amedrentar a la gente para vender periódicos, este tipo de cosas, ¿no?, porque se pensaba que era solo una gripe. Y yo creo que habría que hacer también una reflexión a nivel social, ¿no?, una reflexión de por qué en España se han puesto casi 1 millón de multas a la gente que se ha saltado las reglas del confinamiento. Desde ese punto de vista, es la comparación con Asia, no solo con China, sino con el resto de países asiáticos, pues es odiosa, porque yo creo que la sociedad asiática está siendo mucho más diligente, está siendo mucho más responsable y respetuosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí los expertos tendrán que, cuando todo esto acabe, pues tendrán que analizar bien qué es lo que ha sucedido, tratar de sacar unas enseñanzas para que no vuelva a suceder, y para que, si sucede, que es lo que parece que va a pasar, no se sabe cuándo, pero volverá a pasar,
pues que las consecuencias no sean tan graves como las de esta vez. Pues muchísimas gracias, Sigor. Cuéntanos ya para terminar, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué te espera hoy? Bueno, pues ahora mismo lo que me espera es trabajar, porque estamos pendientes de la Ley de Seguridad Nacional que ha aprobado China hoy para Hong Kong, y entonces tendría que publicarse el texto en las próximas horas, y bueno, pues a mí lo que me toca es leer ese texto, tratar de analizarlo, hablar con quienes se pueden ver de alguna forma pues afectados por esta nueva ley, y luego escribir para que mañana en los diarios del Grupo Vocento pues los lectores puedan leer lo que ha sucedido. Pues la verdad que un placer poder charlar contigo, que nos des la información que nos llega directamente desde Shanghái. Sigor Aldama, corresponsal en Extremo Oriente con base en Shanghái. Gracias por estar con nosotros aquí en Marcha FM y por ponernos en marcha. Pues muchas gracias y cuidado al poneros en marcha, ¿eh? Ponernos en marcha pero con mascarilla. Eso. Hasta la próxima, cuídate. Vale, hasta luego.